hipotenusa, y tangente, la parte TOA. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. ¿Va? De aquí vimos que se introduce un concepto nuevo sobre opuesto sobre adyacente. Opuesto adyacente es un concepto nuevo en teoría. Y después definimos cómo se define en un triángulo quién es el opuesto y quién es el adyacente. Definimos que lo primero que tenemos que tener es un ángulo de referencia, y a partir de ese ángulo de referencia es como definimos quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. El cateto opuesto sería el cateto que está enfrente, opuesto al ángulo, y el adyacente sería el que está al lado. Hicimos esa parte aquí y después aquí ya definimos todo lo demás. La función, definimos las funciones inversas de cada una. Como mencioné, entre semana tenemos las tres básicas y cada básica tiene su propia función inversa. La función inversa de seno es cosecante, la función inversa de coseno es secante y la función inversa de tangente es cotangente. Y como definimos, tienen el mismo valor, pero al revés, como si volteáramos la fracción. Después de esto hicimos el primer tipo, el ejercicio de tipo examen, el primero, que es este. Este sería el primer tipo de tipo examen, ¿va? Que sería, les dan una función trigonométrica con su valor numérico y nos piden determinar la otra función. Estos sí los hicimos y también en semana hicimos estos. Hicimos 3 ejercicios y donde nos quedamos pendientes o lo que íbamos a ver hoy o continuar es el siguiente tipo de ejercicio, que es con un triángulo rectángulo, ¿va? Entonces vamos a empezar con esos problemas, vamos a dar continuación. Entonces estos que les digo de las que les dan una función con su valor y les piden otra es el primer tipo de ejercicio, el segundo es este, ¿va? Entonces vamos a seguir, vamos a continuar con este desarrollo. Entonces les propongo que ustedes lo intenten primero y ahorita lo hago yo, ¿va? Les doy un minutito o dos. Entonces me mandan su respuesta en el chat, si tienen dudas me dicen.
Muy bien, niños. Vamos a revisarlo. Bien. Entonces, les vuelvo a repetir, este es el segundo tipo de ejercicio que son muy comunes en su examen. Vamos a checarlo. Está muy fácil el problema. Igual no se acuerda, no pasa nada. Vamos a revisarlo. Entonces, niños, ¿qué es lo que tenemos? Pues, o sea, ¿cuál es la estructura del problema? Pues nos dan un triángulo, evidentemente. Nos dan un lado conocido. Conocemos un lado. Conocemos un ángulo interno del triángulo. Y nos piden y siempre están interesados en conocer algún otro lado. Puede ser puede ser cualquiera, ¿no? Pero la estructura es esa. Nos dan un lado cualquiera, nos dan un ángulo interno y nos piden determinar el otro lado. ¿Sale? Bien. Después, ¿qué más noto en este problema? Si nunca lo había visto en mi vida, ¿qué más es importante notar? Bueno, nos dan una tabla con las funciones trigonométricas. Miren, están utilizando el ángulo de 31 grados. Entonces yo ya sé que el seno de 31, su valor numérico es este. Yo ya sé que el coseno de 31, su valor numérico es este. Y la tangente de 31, su valor numérico es este. Entonces ya me dan, en caso de ocupar cualquiera de las tres funciones, yo ya sé a qué equivale. No es como que tengo que saber ahí cuánto sale exactamente de forma mental. ¿Va? Entonces la propia tabla me está dando el valor de seno, coseno y tangente. Entonces eso me debería de dar alguna noción, ¿no? De que las funciones trigonométricas que prácticamente ocupamos el 99% de las ocasiones en este tipo de problemas son únicamente las funciones básicas, ¿va? Entonces, vamos a ocupar las funciones básicas. No vamos a meter ninguna inversa porque nunca hemos visto que sea necesario. Pero si fuera necesario, la estructura no cambia, o sea, la forma de hacerlo no es diferente. Solamente vean cómo se hace. Entonces, en este caso voy a poner SOHCAHTOA. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Y lo siguiente que tenemos que hacer, o quisieran para que sea más claro, es darle nombres a lo azul y lo rojo. Es decir, en base a nuestro ángulo de referencia, definir si el azul es la hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente. Y lo mismo para el rojo. En base a mi ángulo, definir si este es el cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa. Entonces, pues vamos a recordar cómo se hace eso. Entonces veo que mi ángulo de referencia, el ángulo que yo tengo es el de 31, el ángulo verde. Entonces yo me acuerdo, si este es el ángulo de referencia, el cateto que está enfrente a él tiene un nombre particular, se llama cateto opuesto. Entonces este sería el cateto opuesto. Este que no tenemos esta sería la hipotenusa. La pongo, no la ocupamos, pero esta es la hipotenusa. Entonces, este que está al lado del ángulo se llama cateto adyacente. Este se llama cateto adyacente. Entonces, siempre nombren lo que quiero conocer y lo que ya conozco. Y con eso va a ser muy fácil identificar qué función trigonométrica tengo que utilizar. Porque a partir de aquí yo voy a decidir si voy a utilizar seno, coseno o tangente. Entonces esto ayuda. Mi problema está involucrando al cateto opuesto, porque es lo que quiero conocer, y al cateto adyacente, porque es lo que ya conozco. Entonces me voy a mis funciones y voy a ver qué función involucra a ambas. Y es muy fácil, miren, a ver, ocupo una función que tenga el cateto opuesto. A ver, tengo esta y tengo esta. Y ocupo una función que contenga el cateto adyacente. Tengo esta y tengo esta. Aquí claramente vemos cuál función trigonométrica tiene tanto al rojo como el azul. Solamente una. Por ejemplo, seno nada más tiene al rojo. Coseno nada más tiene al adyacente. Tangente tiene al rojo y al azul. Entonces, como la función tangente es la única que contiene a ambos términos que están presentes en mi problema, por eso voy a ocupar la función tangente.
Entonces, este es realmente el único paso donde yo he visto que se confunden de aquí para allá, ya es muy obvio. Entonces, si esto lo entienden, qué función debo de ocupar, ya es muy sencillo todo lo demás. Si tienen duda en eso, pónganme en el chat, díganme, no, no entendí, o lo que sea. Si no entendieron un paso atrás, también. Entonces, así es como yo determino que voy a utilizar la función tangente, porque contiene tanto al rojo como al azul. Entonces, ahora sí, voy a plantear una ecuación. Tangente, que es la función que voy a utilizar, tangente de 31 grados, porque ese es mi ángulo de referencia, según mi teoría básica, es igual a cateto opuesto, que en este caso vale x, sobre cateto adyacente, que en este caso vale 15. ¿Va? Entonces, con eso, yo ya logré plantear una ecuación, una ecuación trigonométrica, donde voy a buscar en este planteamiento despejar x. Cuando despeje x, ya tengo el resultado. Entonces, vamos a observar que tenemos este 15 estorba la x, queremos que la x quede solita. Entonces, este 15 de abajo está estorbando, está dividiendo la x. Entonces, si lo quiero quitar de este lugar y pasarlo del lado izquierdo, si está dividiendo, lo voy a pasar del lado izquierdo multiplicando, ¿va? Entonces, si está dividiendo, lo paso multiplicando del lado izquierdo, ¿va? Entonces, voy a hacer ese paso. Está dividiendo del lado derecho, va a pasar multiplicando a lo que tengo del lado izquierdo, o sea, la tangente de 31. Entonces ya pasó del otro lado multiplicando y del lado derecho pues ya solamente me quedó la x. Y fíjense, la x ya está totalmente despejada. Ya nada más hay que desarrollarlo del lado izquierdo. Entonces tengo 15 por tangente de 31. La tangente de 31, pues yo agarro este valor numérico de mi tabla que me dan, que es 0.6 según esto. ¿Va? Déjenme ver eso porque, bueno, se supone que sí. Vamos a suponer que sí está bien, pero lo que me hizo dudar. Sí, más o menos. Entonces la tangente de 31 es 0.6. Entonces sustituyo por su valor numérico y hago el desarrollo. Entonces 15 por 0.6, hago esa multiplicación y me da 9. Entonces el resultado de esta multiplicación de lo azul por lo naranja o el valor de x es 9. Y así es como llegamos al resultado del inciso B. Así de sencillo. Y todos los problemas que son de este tipo, todos se resuelven igual, aunque parezcan más laboriosos, más largos o que tengan más contexto, todos se resuelven igual. Definiendo qué tengo, qué quiero conocer, nombrándoles, si es cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, decidiendo en base a esto qué función trigonométrica voy a utilizar, qué función trigonométrica contiene ambos, y ya después resolviendo la ecuación. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer otro ejemplo similar. Andan como que medios dormidos o dormidos, literal. Pero bueno, vamos a hacer otro. Intenten por favor. Por favor, niños.
Muy bien, niños. Me acabo de dar cuenta que tenían bloqueado el chat. No lo había revisado. Pensé que estaban dormidos. Que todavía estaban agarrando señal, pero bueno, ya vi que estaba bloqueado. Entonces, si tuvieron dudas, perdone, no sabía. Pero ahorita esperemos que si hay dudas, ahorita me las hagan, ¿va? Pues vamos a revisar. Entonces, de nuevo, ¿no? Empezamos, la estructura es un triángulo, se forma un triángulo de cualquier manera. De nuevo, tenemos un ángulo de referencia, en este caso es este. ¿Qué se me da? Se me da este lado. ¿Y qué es lo que yo desconozco? Desconozco este lado. ¿Va? Bien, entonces en base a esto vamos a darle nombres. Nos ayuda mucho esto, ¿no? Si no lo quieren hacer y lo hacen mental, está bien, pero ayuda, en un principio cuando no tengo clarísimo este tema, ayuda a hacer eso. Entonces vamos a darle sus respectivos nombres y vuelvo a mencionar, ¿va? Por si alguien tiene duda, vuelvo a mencionar cómo se hace esto. En este caso, yo tengo este ángulo de referencia. Lo voy a poner acá para que no me interrumpa este 23. Pero en sí yo tengo este ángulo de referencia. Como les mencioné en domingo y entre semana, es como si aquí tuviéramos un ojito y vamos a definir en base a eso quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces, ¿a quién ve de frente? ¿Quién está opuesto a este ángulo? ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto que está enfrente? En este caso, el cateto opuesto sería este, ¿va? Porque es el ángulo que tiene de frente, que está opuesto a este ojito, ¿va? Entonces, lo voy a poner ahorita lo voy a borrar porque no lo ocupamos, pero este sería el cateto opuesto. El lado más largo, que es todo es la hipotenusa. Espero que ese no haya ningún problema. Y pues ya, si eso lo puedes definir, si puedes definir tú quién es el cateto opuesto y la hipotenusa, pues ya el que te quede es cateto adyacente, no hay que quebrarse la cabeza. Pero si quieres saber por qué, pues el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, el que está al lado de él. Adyacente significa al lado, entonces este sería el cateto, el rojo sería el cateto adyacente. Vamos a dejar a ponerlo del mismo color, cateto adyacente. Así es como definimos cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Va? Bien, entonces ahora solamente ocupo que se fijen tanto en el rojo como en el azul. Entonces, en este problema, yo estoy involucrando el cateto adyacente porque es el rojo el que quiero conocer y el azul porque es el que conozco, que es la hipotenusa. Entonces, mi problema está involucrando al cateto adyacente y a la hipotenusa. El cateto opuesto no me importa, solamente me importa lo que quiero conocer y lo que conozco. Cateto adyacente e hipotenusa. Con eso me voy a SOHCAHTOA y voy a ver quién involucra el cateto adyacente, que es lo rojo, sería y quién involucra la hipotenusa, que sería este y este. Y aquí claramente creo yo que vemos qué función trigonométrica tengo que utilizar. ¿Qué función incluye tanto al rojo como al azul? Pues esta. Entonces por eso voy a utilizar coseno, ya que las otras dos solamente incluyen a una parte, al azul o al rojo, pero el coseno sí incluye tanto al rojo como al azul. Entonces, coseno de, ¿qué ángulo? Pues 23 es el ángulo de referencia. Coseno de 23 es igual a, según SOHCAHTOA, cateto adyacente, que en este caso es X, sobre hipotenusa, que en este caso es 5. Y ya nada más de aquí hay que despejar. En esencia es el mismo despeje que hace rato. El 5 está dividiendo a la X. Queremos dejar a este elemento solo. El 5 está dividiendo del lado derecho. Si lo quiero pasar del lado izquierdo, pues pasa con su operación inversa. Si está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, así como hace rato. Entonces va a pasar del otro lado multiplicando a lo que está del lado izquierdo, o sea, a coseno de 23 grados. Y esto va a ser igual a X. Ya quedó despejada. Y ya nada más hago el desarrollo. Les vuelvo a mencionar el valor numérico de la función. Para eso utilizamos la tabla. El coseno de 23 es esto, ¿no? 0.9205. Entonces sería esa operación 5 por el valor numérico de coseno de 23, que es 0.9205. Ese sería el valor de
el X. Hacemos esa multiplicación muy sencilla. 5 por 0.9205 y me da 4.60. A dos decimales, cerramos en 4.60. Ese es el valor de X. Entonces, yo ya sé con toda certeza que es el inciso D. ¿Alguna duda, niños? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna parte que no me entendieron? Si la X queda abajo, pues es otro despeje. O sea, al final del día es un despeje. Pero es una buena pregunta. Te la voy a responder rápido. Nada más dame un momento, ¿va? Déjame ver si tienen alguien más duda y ahorita lo abordo. ¿Alguna duda del problema antes de borrar y responder esa pregunta de su compañero o compañera? No alcanzo a ver, la imagen está muy pequeña. ¿Alguna duda antes de eso? ¿No? Ok. Entonces su compañera o compañero pregunta qué pasaría o qué sería la diferencia si X estuviera abajo, lo cual sí puede suceder, ¿no? Entonces, el despeje es el único que cambiaría, pero no es nada del otro mundo. Nada más pongan atención para que no se me pierdan. Hipotéticamente hablando, porque no voy a escribir ahorita y me van a decir, ¿y por qué la X está abajo? Estamos hablando hipotéticamente. Esto es algo hipotético para resolver una duda de su compañera o compañero. Entonces, hipotéticamente hablando, imaginemos que me hubiera quedado así, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? El despeje es diferente y aquí en este problema cometen varios errores. De hecho, si se los pusiera, estoy seguro que la mitad lo sacaría mal, o más de la mitad. Si nunca lo han visto, sí. Si no, pues obviamente lo sacarían bien. Entonces, ¿qué es diferente? Pues cómo despejo la X. Algunos de ustedes lo que hacen es hacer cosas mágicas. Dicen, este está arriba multiplicando, entonces pasa del otro lado dividiendo, así, pasa del otro lado dividiendo y ya, mágicamente la X va a pasar de estar abajo, pasa arriba. Como ya lo quité, pues debe de pasar arriba, ¿no? Sería lo natural. Eso es lo que hacen. Estoy seguro que muchos lo hubieran hecho así. ¿Es correcto? Claro que no. Entonces, no, no, eso no es correcto. Pasos mágicos no son correctos. Ok, entonces, ¿cómo lo debo de hacer? Voy a comenzar moviendo esta X. Para que una variable esté despejada, debe de quedar sola y debe de quedar en el numerador. Entonces, la segunda parte es lo que importa. En este caso, la variable está en el denominador, ¿va? Está en el denominador. Entonces, lo primero que tengo que hacer es forzarla a que quede en el numerador. Si la variable no está en el numerador, ni le muevan a nada más. Hay que pasarla al numerador. Entonces, ¿qué hago? Pues prácticamente hago lo mismo que hace rato, pero ahora con la X. La X está dividiendo del lado derecho, la voy a pasar multiplicando del lado izquierdo. Y van a decir, bueno, ¿eso para qué? Ahorita van a ver para qué. Está dividiendo, la paso del lado izquierdo, multiplicando. Y pues del lado derecho me queda el 5. ¿Va? Solito ahí está. Ok, ¿qué es lo que hice con eso? Lo que hice es que la variable me quedara en el numerador. Ya no está en el denominador, ya está en el numerador. Ok, ahora que ya está en el numerador, ¿cómo prosigo a despejar la variable? Pues muy sencillo. La X está multiplicando a todo esto. Entonces, si todo esto está multiplicando a la X, todo esto lo puedo mover. Si lo naranja está multiplicando a la X, lo voy a pasar del otro lado, dividiendo. Y ya te quedó la X despejada. Entonces, lo naranja va a pasar del lado derecho dividiendo. Todo lo naranja. Acuérdense que todo eso es un mismo término. Y listo. Ya está despejada la variable y en el numerador y ya. Haces esta operación 5 sobre el coseno de 23, que es 0.92 y facilito.
Así de fácil, ¿va? Y en esencia, esos serían exactamente los mismos pasos para cualquier problema donde la X te quede abajo. Pero fue una buena pregunta, gracias. Bien, vamos a continuar, niños. Vamos con el último problema, que es lo más acertado a su examen, lo más cercano que nos podemos acercar. Va, a ver, sería este de aquí. Entonces, es el mismo procedimiento. Inténtenlo, vamos a poner doble estrella de tipo examen, y me mandan su respuesta, por favor. Aquí no les puse incisos, se me olvidó, pero mándenme su valor a dos decimales de preferencia. Déjenme modificar algo. Creo que yo aquí tuve un error de dedo. Aquí debería ser 45. Ah, no, más bien la figura está mal. La figura está mal. Entonces, déjenme corregir la figura, pero todo lo demás ahí síganlo ustedes. Muy bien, niños. Vamos revisarlo. Entonces aquí creo que está bien, está bastante claro dónde está el triángulo formado y dónde tenemos que aplicar la teoría, ¿no? Hasta lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, pues aquí tenemos este lado que es donde dice que suelta la cuerda. Entonces, esta es como que la cuerda del niño. Después eh, tenemos, bueno, a ver, déjame poner este otro color. Tenemos la cuerda del niño, ahí está. Después acá tenemos este cateto que voy a poner como el color negro, este. Y después tenemos este cateto de acá. ¿Va? Y ahí está el triángulo perfectamente formado. Nos pide la altura con respecto al suelo, ¿va? Entonces queremos saber toda esta altura, toda esa H que está ahí marcada. Déjenme, aquí está, miren. Toda esta quiere, aquí te lo está diciendo explícitamente, quiere esta altura total, ¿va? No perdamos eso de vista.
Entonces, para empezar, ¿para qué me puede servir este triángulo, no? Esa sería la primera pregunta. Pues vamos a observar el problema, está muy sencillo. Entonces, yo quiero esta altura, la voy así, seguir, 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 y se darán cuenta que el cateto rojo me va a ayudar a encontrar esta altura, ¿va? Ya que esta parte roja es parte de la distancia naranja. No es toda, pero es parte. Entonces, vamos a sacar ese cateto rojo porque me va a ayudar a determinar justamente la altura. Voy a ponerlo por aquí para visualizarlo siempre. Entonces vamos a determinar el cateto rojo, es lo que me interesa en este problema y lo que me va a ayudar a saber la altura. Entonces este va a ser X. Entonces en este caso pues ya les puse los colores. Yo quiero conocer este lado. Yo conozco totalmente el valor de este lado. Entonces con eso es suficiente y el ángulo de referencia es este ángulo de 69 grados. Y listo, así de sencillo. Entonces con mi SOHCAHTOA voy a determinar qué función voy a utilizar. En base a mi ángulo de referencia, pues, ¿cuál sería cuál, no? Pues el rojo es el cateto que está enfrente al ángulo. Entonces el rojo sería mi cateto opuesto. Y el azul, pues es el lado más largo, es la hipotenusa. Entonces, las variables de interés en este problema son cateto opuesto e hipotenusa. Cateto opuesto e hipotenusa. Vamos a las funciones. Cateto opuesto tiene y ahora también ocupo la hipotenusa. Lo tiene este y este. Entonces la función trigonométrica que tiene ambas variables de mi problema es esta. Por eso voy a utilizar seno, porque incluye al opuesto y a la hipotenusa. Entonces el seno de 69 grados, porque ese es mi ángulo de referencia, es igual a cateto opuesto, que es mi X, sobre hipotenusa, que es 20. Entonces el 20, ya saben, está dividiendo, ya lo hicimos hace rato 2 veces, está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando al seno de 69 grados. Y pues del otro lado, como ya quedó la X en este caso estaba en el numerador, entonces ya estaba donde yo quería, solamente ocupamos quitar dividiendo, multiplicando, y ya quedó la X sola. Y ya hago el desarrollo yo del lado izquierdo. 20 por el valor de seno de 69, ¿qué es esto? El seno de 69 es 0.933. Ese, según esto, es el valor de X. Entonces hago yo esa multiplicación, 20 por 0.9333. Y ya me da 18.66. Entonces yo ya sé que el valor de X es 18.66. Vuelvo a mi figura. Lo que yo acabo de determinar, y déjenme poner esto acá, así. Lo que yo acabo de determinar es el cateto rojo. El cateto rojo es esta distancia. Véanla. Ahorita la voy a mover para que lo vean ustedes bien. A ver si lo puedo mover. Esta es la distancia que yo acabo de determinar. Y esta distancia solamente corresponde a una parte de la distancia total. Si se fijan, acuérdense que la distancia total es la flechita naranja. Entonces, solamente contiene esta parte. Miren, vámonos acá. Lo que yo quiero determinar es todo esto. Entonces, lo que yo acabo de determinar es un pedazo nada más, que es esto de aquí. Y aquí gráficamente se dan cuenta que me falta un pedacito, que espero ya lo estén viendo que falta. Me falta el pedacito de abajo. Y ya se los puse ahí perfectamente bien. Nos falta este pedacito, contabilizarlo, porque solamente determinamos la parte roja, pero nos falta este pedacito, miren. Y ese pedacito ya lo tenemos, porque es la altura del niño, ¿va? Entonces, para sacarlo naranja, sería lo rojo más la altura del niño, que ya no le están dando, que dice aquí que es 1 metro, ¿no? Es lo que mide el niño, 1 metro, ¿va? Entonces hay que sumar esa parte a lo rojo y ya eso nos va a dar la distancia total, la distancia naranja. Entonces, la H, la H sería lo rojo, que es el cateto que sacamos del triángulo, 18.66 metros, más la altura del niño o de la persona, que es 1 metro. Y listo. Esto me daría 19.66 metros.
Y esto es lo que normalmente les falla en este problema, que se les olvida sumar la altura de la persona. Este problema no es muy particular, o sea, no es como que se los puse nada más porque sí. Este problema es súper común en los exámenes, que les ponen un triángulo y la altura de la persona. Entonces, por eso hago tanto hincapié en esto. Lo que se les olvida normalmente, pues es lo que a algunos se les olvida ahorita, que es sumar la altura de la persona. Entonces, la respuesta, pues, sería 19.66. ¿Alguna duda o comentario, niños? No, ok. Entonces, este es el problema más elaborado de este tipo que pues, ustedes pueden esperar de este tema, de este bloque, ¿va? Pero ya vieron que es súper fácil. No se les olvide la altura de la persona, muy común. Bien, entonces con esto acabamos de ver, terminamos funciones trigonométricas. Entonces, en conclusión, vimos que las funciones trigonométricas o su atención en base a lo que hemos visto, bueno, antes de eso, la teoría básica o lo que ustedes deben de aprender es esto. Con la forma que ustedes quieran, pero se deben de aprender esto. Ahorita, por ejemplo, algunos me preguntaron, es que yo no me acuerdo cómo sacar el cateto opuesto, cateto adyacente. Si eso no lo saben hacer, es ir un paso atrás. Primero, pues ya dar una investigación de cómo se determina el cateto opuesto y cateto adyacente. Una vez que yo ya entendí perfectamente cómo definir quién es el opuesto y el adyacente, este, pues entonces ya pasan a esto. Y la única teoría que ustedes deben aprenderse es esto. ¿Quiénes son las funciones trigonométricas básicas y a qué equivale? ¿Y quiénes son las funciones trigonométricas inversas y a qué equivale? Esa sería la única teoría que deben de aprenderse. Y ya, todo se reduce a esto. Después, tener en su cabeza que estos son los problemas de tipo examen, practicarlos bien hasta que les quede claro para asegurar esos puntos. Y también saber que existen estos problemas, que también hay que practicarlos hasta que nos queden claros. Y ya, prácticamente ese tema se reduce a eso. Que dice cuando te dan la figura solamente las medidas, podemos poner el ángulo. Pues eso de que si te dan un contexto y no te dan la figura, pues también es un poco de comprensión lectora, ¿no? Porque aquí te dan todo para eso. Y normalmente los problemas que no incluyen figura, que no son tan comunes, pero tampoco son imposibles, te dan todo. Mira, o sea, vamos a imaginar que este no lo tuviera, tal cual así vendría. Dice, un niño tiene un papalote el cual hace volar sosteniendo una cuerda. Entonces ya sabemos que el papalote está en algún lado. Obviamente aquí pues ya no tiene tanto valor porque ya vimos cómo queda, pero vamos a suponer que no, ¿no? Entonces el papalote está acá volando. Dice que sostiene una cuerda a 1 metro del suelo, ¿ok? La cuerda se tensa formando un ángulo y aquí es donde está tu pregunta, que cómo pones el ángulo. Pues realmente aquí está. Forma, forma un ángulo, no era, forma un ángulo de 69 grados y siempre te dicen con respecto a quién, con respecto a la horizontal. Entonces, con respecto a la horizontal o con respecto al suelo, pues normalmente es lo mismo. La horizontal, pues sería, esta es una recta horizontal, entonces quiere decir que la cuerda es desde la cuerda, pues está agarrando el de este. Entonces el ángulo sería 69 grados con respecto a la horizontal. Entonces es desde la horizontal hasta la cuerda donde te está diciendo. Entonces, más o menos así, ¿no? Obviamente no sé, yo sé que no responde totalmente tu pregunta, pero pues no es como que yo te diga, cuando no tenga figura, el ángulo va aquí o va acá. Depende del problema. Como en este fue muy específico, dice con respecto a la horizontal. Si te dije, por ejemplo, con respecto a la vertical, pues sería ¿no? Por decir algo. Entonces, siempre te dice con respecto a qué, y pues ahí nada más hay que entender eso, cómo se vería en una figura. Va, pero sí te da una referencia, no te preocupes.
Muy bien, voy a continuar, niños. Entonces, de triángulos rectángulos, lo que les queda de ver son áreas sombreadas, no alcanzamos a verlas, pero pues vámonos al siguiente bloque. El siguiente bloque, ¿qué? ¿Pero son importantes? Sí, son importantes, pero normalmente lo pueden hacer por sentido común. O sea, no es nada del otro mundo. No, pues es que es subjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo, no voy a ver este tema porque, pues uno, no alcanzo. Tengo que sacrificar un tema, ¿no? O sea, en algún tema se tiene que sacrificar. No es como que nos podemos ir sin sacrificar. O sea, tenemos hoy para ver bloque y medio. Entonces, pues de que se va a sacrificar uno o varios se van a sacrificar. ¿Por qué decido esos? Porque en base a mi experiencia, eso es súper sencillo. Y van a decir algunos, no, pues yo no comparto eso. Cuando lo vean, se darán cuenta que es muy sencillo. O sea, no requiere tanto. Entonces ahí me puedo tardar yo una hora enseñándoles, o mejor les enseño 3 temas en una hora, ¿no? Para mí tiene más valor lo segundo. Esa es mi lógica detrás de eso. Pero de todos modos no es como que ustedes están viendo esto en clases, después va a haber más seminarios, no es como que ya no lo vimos, ya no, ya se van a ir a la guerra sin eso, ¿no? También tranquilos. A ver, vamos a ver esto. Entonces, el cuarto bloque es de estadística y probabilidad, o probabilidad estadística. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a tratar de que veamos todo estadística, pero pues quién sabe, ya tenemos el tiempo encima. Entonces, pues el primer tema importante que requiere teoría es este. Se llama medidas de tendencia central. Es muy fácil, lo podemos ver muy rápido, pero pues ya si vemos esto, ya tenemos una pregunta ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central, niños? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son tres, pero con que se acuerdan. Medidas de tendencia central. Ajá, muy bien. Entonces ya algunos de ustedes me dijeron las tres o algunos me dijeron alguna, pero muy, muy acertado, muy bien. Entonces las medidas de tendencia central, como ustedes lo mencionan, son estas tres: media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Entonces, estos tres conceptos estadísticos son un valor que pues me ayuda a decir cómo se comportan mis datos, ¿va? Entonces, las tres existen pues para justamente tratar de estudiar diferentes parámetros. Una cosa, primer comentario, yo les pongo media nada más, pero media solita, así como yo la tengo, o media aritmética es lo mismo, porque a veces eso les causa confusión y me dicen, oye, pero si esa es la media, ¿cuál es la media aritmética? Yo agarro el nombre corto. Media o media aritmética es lo mismo para que tengan eso en su mente. Entonces, vamos a definir cada una de ellas. ¿Qué me dicen ustedes, niños? ¿Qué dice la media? ¿La media qué es o qué cuantifica? Ujú, muy bien, excelente. Entonces, la media no es nada más ni nada menos que el promedio. La media lo que me da es el promedio, ni siquiera sé escribir bien, el promedio. Entonces, sí, bien le pudieron haber puesto este promedio, pero bueno, aquí se trata de complicarle la vida, ¿no? De eso se trata todo. Entonces, la media es otro nombre que se le da simplemente al promedio. Si les dicen media, les están diciendo promedio. Este, entonces, una forma buena de recordar eso es, en vez de promedio, recordar promedia. Una buena forma de ahí de su maestro Pedro. En vez de, si esto se les llega a olvidar de quién es la media, pues se acuerdan de esto, promedia, y ya dicen, es promedio.
La parte verde es una forma nada más. Si eso les ayuda a que se acuerden que la media es el promedio, pues adelante, ¿no? Entonces, la media es el promedio. Bueno, ¿pero qué es el promedio? Sacar el promedio es sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. Si quisiéramos una fórmula, pues sería algo como esto. La media yo la simbolizo en matemáticas como una X rayita y pues sumo todos los datos, por ejemplo, X1 más X2 más X3 más hasta llegar a XN, ¿no? Sumo todos los datos y divido entre la cantidad de datos. Van a estar viendo mucho aquí en estadística y en probabilidad que vamos a estar utilizando la letra N. Y la letra N siempre va a simbolizar lo mismo, cantidad de datos. ¿Cuántos datos estoy estudiando? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar su promedio, imaginemos que hipotéticamente ustedes tienen calificaciones aquí en el seminario, pues sumaríamos las calificaciones de español, de premedicina y de matemáticas. Las sumo y luego divido entre la cantidad de datos que sumé. Pues sumé la de español, premedicina y matemáticas, entonces dividiría entre tres, ¿no? Ustedes creo que saben cómo sacar un promedio, es exactamente igual que como sacan su promedio de calificaciones en la prepa. Es lo mismo. Sumo todas mis calificaciones, divido entre la cantidad que son y listo. Entonces el promedio me dice más o menos, pues, hacia dónde están cercanos los datos. Si ustedes sacan un promedio de 8 en la prepa, por ejemplo, quiere decir que todas sus calificaciones de todo su transcurso que han estado ahí se acercan mucho a 8. Todas tienden a estar cercanas a 8. Entonces, en promedio sacaron un 8. Si es un 9, pues todas sus calificaciones se acercan a 9. La mediana, niños, ¿quién es? ¿Cómo lo definen con palabras simples? La mediana, ¿qué cuantifica? ¿Qué hace? Ok, muy bien. Me gusta esa definición. Corta, pero al grano, muy bien. La carne. Muy bien. Entonces voy a poner aquí, le voy a robar la definición a uno de sus compañeros. Me gustó. Muy corta y muy bien. La mediana, como lo define él, dice que es dato central en un conjunto ordenado. Perfecto. En un conjunto ordenado. Vamos a poner esto en rojo porque en un conjunto ordenado, solamente aquí especificaría yo que es de menor a mayor, ¿no? Porque luego esto también se puede entender del otro lado. Entonces, la mediana lo que cuantifica es el dato que queda en el centro, en medio, cuando yo tengo un conjunto ordenado y lo puse en rojo porque es la parte que normalmente se les olvida. Antes de sacar la mediana, me tengo que asegurar pues que el conjunto esté completamente ordenado. Si no está ordenado, pues no puedo sacar la mediana o la voy a sacar erróneamente. Entonces, mi primer paso para sacar la mediana es ordenar los datos de menor a mayor. Y ahora sí, el dato que queda a la mitad, esa es la mediana, ¿va? Entonces, esto lo que nos cuantifica, pues es el dato central pues, de un valor de datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera cuantificar la mediana de ustedes, el dato que está a la mitad, muy probablemente me saldría la mediana de sus edades, me saldría, no sé, 17 años quizás, ¿va? ¿Y eso qué me está diciendo? Pues que cuando yo ya llevo contabilizado la mitad de ustedes, la persona que está a la mitad tiene 17 años, ¿no? Si, por ejemplo, me dijera que la mediana es de 23 años, pues ya eso cambia la cosa, ¿no? Yo diría, ¿a poco ya cuando estoy a la mitad ya tengo personas de 23 años? Entonces, pues aquí sí están grandes de edad. O si la mediana fuera 15, pues diría, no, pues están muy jóvenes. Como algunos sí tienen 15, creo, no sé cómo lo hicieron. Pero bueno, entonces la mediana me cuantifica qué está a la mitad. ¿Cuándo están ordenados los datos? Si no están ordenados los datos no tiene sentido. Tienen que estar ordenados de menor a mayor.
Y la moda es muy sencillo. ¿Cuál es la moda, niños? Ujú, muy bien, muy bien. Entonces, sí, exactamente. La moda es el dato que más se repite. Entonces, moda es el dato, y aquí voy a hacer global, puede ser uno, pueden ser varios, el dato o datos que más se repiten, ¿va? Entonces, la moda es lo que cuantifica qué dato o datos tienen más frecuencia, ¿no? La frecuencia lo que me cuantifica es eso, cuántas veces aparece el dato. Entonces, el qué dato o datos más se repiten. ¿Va? Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico es, les hago un examen, pues la calificación que más apareció, pues esa sería la moda, ¿no? O si estamos hablando de edades, ¿qué edad es la que más se repite? O sea, la moda es lo que nos cuantificaría cuál es la edad más frecuente en ustedes. Que yo, si tuviera que adivinar, diría que 17. Creo que es la edad que he visto que más se repite. Entonces, esto es lo que me dice, ¿sabes qué? En este grupo, en el grupo del Sol Maya del 2023-2024, la moda de sus edades es de 17 años. Eso es lo que me está diciendo a mí, es que, pues, esa es la edad más común, con más frecuencia. Entonces, ustedes, los de 17, son los que dominan, ¿no? En cuestión de cantidad de personas. Bien. Dicho esto, niños, ¿alguna duda en algún problema? Ahorita vamos a ver cómo manejamos esto en un problema, pero es muy fácil. ¿No? Ok. Entonces, vamos a trabajar esto. Vamos a hacer un problemita, en un segundo. En un segundo nada más, niños. Ok. Entonces, aquí le cambié un poco la pregunta para que sea más general. Entonces, quiero que vean el problema y me calculen lo que les voy a poner aquí.
Muy bien, niños, vamos a visualizar cómo se hace este problema. Entonces, tenemos los datos que dicen que son la cantidad de llamadas por hora en una empresa, ¿no? Entonces, desde el momento que yo veo que tengo que calcular la mediana, pues voy a ordenar. Recuerden y tengan en claro esto. Para la media y la moda, no hay ninguna necesidad de ordenar los datos, solamente para la mediana. Entonces, solamente porque este existe, voy a ordenarlos de menor a mayor. Entonces, en este caso, el más pequeño que logro visualizar aquí es 27, después 36, después 40, 50 y 52. Entonces, 36, 40, 50 y 52. Ya están ordenados de menor a mayor. Ahorita hacemos cada uno de ellos. Entonces, la media, que acuérdense que lo simbolizamos como X rayita, es sumar todos los datos que yo tengo. Sumo los datos 27 más 36 más 40 más 50 más 52 y divide entre la cantidad de datos que son 5. 5 datos sumé. Y listo, esa sería la media. Entonces, sumando lo de arriba, 27 más 36 más 40 más 50 más 52. Lo de arriba me queda 207 y dice que según esto es entre 5, ¿no? Entonces, 207 entre 5 me queda en decimal 41.4. Si en algo me equivoco, me dice. Entonces, al sumar los datos, creo que algo hice mal. Es 205, según yo. Sí, 205. Este está mal. 205 y ahora sí queda exactamente 41. Ahí está. Ya está. Error, error ahí. Entonces, la respuesta de la media era 41. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que si yo quisiera ver si contrato a alguien más o a alguien menos para esta empresa, pues yo diría, bueno, ¿cuántas llamadas tienes en promedio? Ah, pues 41. Y ya en base a eso diría, bueno, si en promedio tienes 41 llamadas, pues sí o no, vale la pena contratar a alguien más, ¿no? Entonces, en promedio, 41 llamadas nada más por hora. Ok, inciso B. El inciso B es la mediana. Ahorita lo hacemos. La moda, para rápido. La moda es el dato que más se repite. ¿Hay algún dato que veamos que se repite más? Pues no, ¿verdad? 27 una vez, 36 una vez, 40 una vez, 50 una vez, 52 una vez. No hay un dato que tenga que se repita más veces. Por ejemplo, si tuviéramos 252, diríamos, mire, este se repite 2 veces. Entonces tiene más frecuencia. En este caso no hay ningún dato que se repita más veces. Entonces, como no hay ningún dato que tenga más frecuencia o se repita más veces, decimos que no hay moda. No van a decir que es cero, porque eso es, si ponen cero, significaría que el dato cero se repitió varias veces. Y no es así, el dato cero ni existe. Entonces, en este caso, pues no hay ningún dato que se repita, no hay moda. Sería la respuesta. Y el inciso B, que es la mediana, dijimos que ya que están ordenados, vamos a identificar el dato del centro. Entonces, el dato que está en el centro, aquí lo podemos ver, creo que gráficamente, el dato que queda a la mitad en el centro es este, ¿va? Entonces, ¿cómo lo sé o cómo puedo identificarlo? Tengo los mismos datos del lado izquierdo que los del lado derecho. Está balanceado, es como una balanza. Tengo dos datos del lado izquierdo y dos datos del lado derecho. Entonces, si este es el centro, aquí está perfectamente balanceado. Entonces, la mediana sería ese resultado. La mediana es 40 en este caso. Entonces, en el centro tengo 40 llamadas. La respuesta entonces sería 40. ¿Alguna duda de esto, niños? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo, pero ¿alguna duda de este ejercicio hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Intenten por favor.
Muy bien, niños. Veo varias respuestas. Entonces, de nuevo, queremos calcular la media, mediana y moda de estos datos. Por ahí me preguntaron si había un símbolo para la mediana. Hasta donde yo sé, no. O no, no un símbolo muy general. O sea, muy que se utiliza pues en todos lados. Hasta donde yo sé. Pero igual no ocupas un símbolo, pero no lo conozco si existe un símbolo que ya todos usan, ¿no? Bien, entonces como ocupo calcular la mediana, voy a ordenar mis datos de menor a mayor. Entonces, vamos a hacer eso. El primer dato es uno, después tenemos otro uno, después tengo un 3 y un 5. Uno, 1, 3, 5. Y ya con esto me di cuenta que antes era un 4. 4, 5. Pues equivoqué. Son 2, 3, perdón. 2, 3, 4 y 5 por no seguir el proceso. 2, 3, 4 y 5, 6 y 9. Espero no se me haya faltado nada. A ver, 3, 6, 7, 8. Ahí está. Gracias por ahí mencionarlo, niños. Bien. Entonces, este problema va también contestar una pregunta que me hicieron en el ejemplo pasado. ¿Qué pasaría si fueran 6? Es lo mismo. Es la misma respuesta aquí. Entonces, vamos a calcular la media, que lo simbolizamos con la rayita. Ya saben, vamos a sumar todos los datos que tenemos en mi problema. Todos los datos. 4, 5, 6 y 9. Y voy a dividir entre la cantidad de datos que sumé. Como vemos, tenemos 8 datos. 8 datos son los que yo hice la suma. Entonces, haciendo la operación de arriba para que la revisen. Uno más uno más 3 más 3 más 4 más 5 más 6 más 9. Arriba nos da 32 y abajo un 8. 32 entre 8 es 4. Entonces, el promedio es de 4. Si estas fueran las edades de algunos niños de la colonia, pues sabemos que en promedio todos se acercan a tener 4 años. Inciso C, ahorita hacemos el B. La moda, tenemos algún dato que se repita más veces que los demás. Tenemos algunos niños que son más frecuentes en cuestión de edad, sí. Tenemos que ocurre 2 veces y también pues tenemos también que ocurre 2 veces. Entonces la edad de 1 y 3 años son las más frecuentes en esta colonia. Entonces esa sería en la moda. Tenemos dos modas. Una sería 1 y la otra sería 3. Entonces la moda sería 1 y 3. Son las edades que más se repitieron. 1 y 3. ¿Va? Y por último, el inciso B, que es la mediana, pues vamos a ver el centro. El centro de los datos, pues vamos a buscarlo. En este caso, algunos pusieron pero tiene 3 datos del lado izquierdo y 4 del lado derecho. Entonces está desbalanceado, no es el centro. Algunos otros me pusieron que era el 4. Y pues es la misma historia, ¿no? Tengo 4 datos del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Está desbalanceado. Entonces, en este caso, el centro queda aquí. El centro lo podemos identificar que es este de aquí. Justamente aquí está el centro. ¿Cómo sé que ese es el centro? Pues de nuevo, si este fuera el centro, tengo 4 datos ahora del lado izquierdo y 4 datos del lado derecho. 4 del lado izquierdo, 4 del lado derecho. Está totalmente balanceado. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Pues la mediana quedó entre dos números, no como hace rato, que la mediana quedó exactamente en un solo número. Y esto también es común, entonces quedó entre dos números. ¿Qué sucede en esos casos? Lo más sencillo del universo, pues la mediana quedó entre estos dos, ¿va? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer cuando quede entre dos números es sacar un promedio. Vamos a sumar esos dos números entre los cuales quedó. Entonces voy a sumar 3 más 4 porque quedó entre esos dos números y voy a dividir entre 2. Lo voy a poner hasta en color negro para que sepan que ese siempre va. Entonces lo sumo y divido entre 2. Esa sería la fórmula, por así decirlo, cuando quede entre dos números. Esta no es nada más ni nada menos que sacar la media de estos datos. ¿Va? Entonces 7 más 2, 3.5.
Entonces, la mediana queda en 3.5, justamente entre los dos. Por eso queremos sacar eso, para saber cuál es el dato que queda entre los dos. 3.5. Facilísimo. Y eso es lo mismo que la pregunta que hicieron hace rato, que qué pasaría, pues cuando quede entre dos números hacemos esto. ¿Algún otro comentario de esto, niños? Sí, o simplemente ver qué número queda. Nada más que a veces no es tan gráfico, o no para todos, pues, porque para algunos sí lo puede ser, ¿no? Por ejemplo, si quedara, por ejemplo, entre 11 y 17, o puedo dar un ejemplo, ¿no? 11 y 19, o 11 y 23, o 11 y... O sea, un número feo, pues, ya no es tan directo así como verlo, ¿no? Pues ya saben qué hacer, pero sí, como tú dices, cuando es obvio entre cuál es el número de en medio, pues sí, claro que sí. Pero les digo, pues obvio, ser o no, algo que es obvio para alguien no es obvio para otro. Entonces, pues si lo quieren hacer analíticamente, ese es el proceso. ¿Alguna duda de esto, niños? No, ok. Entonces, conclusión de esto, niños, pues apréndanse, si todavía no se lo saben, qué es la media, la mediana y la moda. Entiendan cómo se saca la media. La media es el promedio y se saca sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos. La mediana nos cuantifica el dato que queda a la mitad y ojo, y acuérdense cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Y la moda nos cuantifica el dato o los datos, como podemos ver aquí, que más ocurrieron, que tuvieron más frecuencia, que más aparecieron. ¿Va? Bien, entonces vamos a avanzar de este tema. Está muy sencillo, como pueden ver. Y vamos a las medidas de variabilidad, que es un problema con mucha ocurrencia en su examen. ¿Va? Entonces está muy sencillo, nada más no se me pierdan. Entonces, niños, dentro de su examen existe este tema, es parte de estadística, y lo que me cuantifica, pues es justamente la palabra que está ahí, variabilidad. ¿Cuánto varían los datos entre sí? ¿Va? Entonces, ¿qué significa variabilidad, niños? ¿O qué entienden por este tema también es válido? ¿Qué significa la palabra variabilidad para ustedes? Así en el contexto real, de la vida real, no tienen que matemáticamente significa esto, no. O sea, para ustedes, ¿qué significa esa palabra si se las pregunto? Ok, le dijeron aquí unas cosas. Algo, bueno, cambiemos la palabra variabilidad. ¿Qué significa algo variable? Si esto si se les hace más sencillo, algo que es variable. Algo que es variable, ¿están de acuerdo que es algo que tenemos algo constante o algo variable, ¿no? Algo variable significa algo cambiante, ¿no? Algo que cambia. Entonces, la variabilidad es lo que cuantifica. ¿Cuánto cambian los datos? Y como estamos estudiando una serie de datos, la variabilidad cuantifica, pues, cuánto varían los datos entre sí. Entonces, déjenme hacerles una breve introducción por si alguien no ha visto esto. Entonces, la variabilidad, o a mí me gusta mejor llamarle dispersión, que es lo mismo, ¿eh? Variabilidad y dispersión en este contexto hace referencia a lo mismo. Lo que cuantifica es, ya siendo muy puntuales, lo que cuantifica es qué tan diferentes son los datos entre sí. Entonces, qué tan diferentes son los datos entre sí.
Entonces, eso es lo mismo que variable, ¿no? Cuantifica qué tan variables son los datos entre sí, pero la palabra que a mí me ayuda más para que ustedes entiendan qué significa es qué tan diferentes son entre sí. Entonces, esto, qué tan diferentes son entre sí. Entonces, a mayor variabilidad, más dispersión va a haber, o sea, mayor variabilidad o mayor dispersión, pues más diferentes van a ser los datos. Entre menor dispersión o variabilidad, pues menor van a más cercanos entre sí van a haber, menos variación. Entonces, para esto les puedo poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, yo les podría hacer, hipotéticamente hablando, un examen de fin de esta cosa de los domingos, ¿cómo se llama? Seminario de los domingos, ¿no? Y pues yo puedo tener las siguientes calificaciones. Entonces, si yo les hiciera, por ejemplo, un examen hoy, por así decirlo, yo podría, mi hipótesis sería, pues es que no les iría tan bien, porque pues va empezando el curso, llevan poquito, algunos van entrando, vamos iniciando, entonces no esperaríamos mucho, pero vamos a poner calificaciones hipotéticas. En este caso, por ejemplo, quizás podamos sacar aquí unas calificaciones como estas, ¿no? Eh, y quizás vamos a ponerle un 1 acá y un 10. Yo la verdad esperaría algo así de disperso en el seminario número 1. Algo, estos datos de aquí. Y en el seminario número 2, vamos a decir, seminario final, quizás, ya por ahí de mayo, pues ya quizás esperaríamos, hipotéticamente hablando, pues ya algo más conciso, quizás varios 6, un 7, un 8, 9 y un 10, algo así. Entonces, ¿cuál de estos muestra mayor variación? Pues están de acuerdo que el seminario número 1, muestra mayor dispersión. ¿Por qué? Pues vamos a recordar qué es la dispersión. Nos cuantifica qué tan diferentes están los datos. Están muy diferentes. Tenemos personas que sacaron 1, 3 y 4 y otras que sacaron 7 y 10. Entonces existe una mayor diferencia entre los datos, lo cual se traduce a una mayor dispersión. Y por otro lado, si estas fueran las calificaciones, esta representaría menor dispersión. ¿Por qué? Porque los datos entre sí ya no son tan diferentes, tan extremosos como estos, ¿va? Entonces, eso es lo que cuantifica la variabilidad. Les da una serie de datos y lo que queremos cuantificar es cuáles datos tienen mayor o menor dispersión. Entre más diferentes son los datos, mayor dispersión va a haber. Entre menor, entre más cercanos entre sí, entre menos volatilidad existe entre los datos, pues menor dispersión existe. Ese es el concepto teórico. Cuantifica qué tan diferentes son los datos. Si yo los pusiera en un salón, si yo agarrara a 10 de ustedes y los pusiera en un salón y cuantificara sus edades, de nuevo, pues también esperaría algo como esto, quizás 17, 17, 16, 17, otro de 17, 18 y uno de 19, ¿no? Este sería, si yo agarro 5 de ustedes y los meto en un salón, yo esperaría esto. Ahora, si yo agarro a uno de ustedes, uno de ustedes, un maestro o maestra. Entonces, quizás yo agarrar así, ¿no? Un alumno, un docente, un alumno, un docente, un alumno, un docente. Quizás las edades serían algo así, ¿no? Yo no sé cuánto tengan de años los docentes, así que nada más estoy agarrando algo hipotético, ¿va? Para que no le hagan tanto caso a esto. No sé, algo como esto. Ya vemos que cuando tenemos puros alumnos, pues las edades entre ellos son muy cercanas entre sí, o sea, realmente la diferencia de edades es mínima, entonces no hay mucha variabilidad, la dispersión es muy pequeña, pero si ahora yo mezclo alumnos
más sus maestros, maestras, docentes, pues ya vemos que sí existe una mayor diferencia de edades. Hay una mayor dispersión. Tengo de 17, tengo de 35, entonces casi lo doble, ¿no? Más de lo doble de edad. Entonces, pues ya sí es una mayor dispersión, mayor variabilidad. Eso es lo que queremos cuantificar en este tema, niños. ¿Qué tan diferentes son los datos? A mayor dispersión o variabilidad, o sea, numéricamente hablando, si tenemos una variabilidad o dispersión muy grande, quiere decir que los datos son muy diferentes. Si tenemos variabilidad o dispersión muy pequeña, los datos entre sí son muy, muy cercanos entre sí, ¿va? Entonces, lo que se debe de llevar aquí, pues no en sí no son los ejemplos solamente son para aterrizar el concepto. Lo que se deben de llevar de aquí o lo que quisiera que se llevaran es la variabilidad o la dispersión, lo que cuantifica es qué tan diferentes son los datos. A mayor variabilidad o mayor dispersión, los datos van a ser más diferentes. A menor variabilidad o dispersión, van a ser menos diferentes, o sea, van a ser más parecidos. ¿Algún comentario, duda? Si algo no queda claro, me dicen. ¿Alguna duda de esto? Mm, ahorita te contesto eso, ¿no? Dame un segundo. Miren, niños, las medidas de variabilidad tienen sus propias fórmulas. Entonces, hay fórmulas para cuantificar la variabilidad de, de los datos, ¿va? Déjenme aterrizar ese concepto para contestar una duda que hicieron. Miren, las medidas de variabilidad son estas dos. O si van a ustedes a un libro de texto de estadística, van a ver que existen estas dos medidas. No entremos a detalle, simplemente queremos que las dos, de forma ligeramente diferente, cuantifican qué tan dispersos están los datos, qué tan variables son. En esencia, lo que nosotros ocupamos prácticamente para nuestro examen es esta variable, la desviación estándar, ¿va? Entonces, normalmente el 99% de las veces lo que nos piden es la desviación. Nos dicen, ¿cuál, cuál de estos datos presenta mayor desviación o cuál de estos datos representa menor desviación? Ahora, si nosotros quisiéramos cuantificar la desviación estándar, o sea, numéricamente hablando, este, la fórmula es esta. Bueno, existen dos fórmulas, esta y esta. Las dos son para lo mismo. Y van a decir ustedes, bueno, pero ¿para qué me saca lo de la varianza si me está diciendo que ocupo la desviación estándar? Bueno, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para calcular la desviación estándar, yo ocupo la varianza. Entonces, ocupo sí o sí calcular esto, ¿va? Les pongo las dos en los seminarios porque, pues, para tratar de atacar los dos rubros, ¿no? Porque algunos de sus maestros quizás utilizan la de arriba, la fórmula de arriba, y otros utilizan la de abajo, o quizás alguien utiliza otra. Entonces, para cuantificar la desviación estándar, se hace con esta fórmula. Ahora, aplicar esta fórmula, niños, es tardado, la verdad. Estoy seguro que si ahorita yo les pongo 5 datos, en promedio tardarían 5 minutos. No todos, estoy hablando de un promedio. Entonces, como se les ha mencionado a sus maestros y yo también les he mencionado, eso es mucho tiempo. Entonces, otra forma de hacer esto, de darnos una idea, es sacar el rango. Entonces, lo que quiero, ahorita no voy a entrar en detalle con la fórmula, no voy a hacer nada con la fórmula, quizás en otra ocasión, nada más para que lo contemplen, pero quiero que se lleven esto. Si yo quiero sacar de forma exacta y numérica la desviación estándar, o sea, a mí se me pide, ¿cuál es la desviación estándar? ¿Cuánto vale? Si yo quiero sacar eso, pues entonces sí aplico la fórmula. La fórmula, la fórmula que tenemos acá, ¿no? Por fórmula me refiero a, hasta lo voy a poner del mismo color para que vean. Me refiero a esto, ¿no? A cualquiera de estas dos. Si yo quiero saber de forma exacta, si se me pide numéricamente hablando la desviación estándar,
Si solamente quiero saber de forma aproximada cuál es mayor o menor, forma aproximada, y le voy a poner aquí mayor o menor. Ahorita quizás no sepan a qué me refiero, ahorita lo van a saber. Mayor o menor. O sea, solamente quiero saber cuál tiene mayor desviación estándar, cuál tiene menor desviación estándar. Eso, lo que yo voy a utilizar es otra herramienta que se llama, que ustedes ya estuvieron mencionando en el chat, el rango. ¿Va? Esta es la fórmula esta es la forma que nosotros vamos a atacar todos estos problemas prácticamente el 95% de los casos. O bueno, ya siendo realistas en un examen real, esta es la fórmula, esta es la forma que nosotros hemos visto que funciona. No hemos visto ningún problema en un examen que con esto no haya sido suficiente, hasta donde se ha observado. Entonces, esta es nuestra forma que vamos a hacer prácticamente siempre, ¿va? La forma aproximada. ¿Por qué? Es más rápida y hasta donde hemos visto, siempre nos ayuda para encontrar la respuesta correcta, aunque sea aproximada, nos sirve, ¿sale? Entonces, si yo quisiera la forma exacta, desarrollaríamos esto, pero mejor vámonos a lo que prácticamente siempre ha sido, vamos a atacar los problemas con el rango. Entonces, para yo determinar de forma aproximada qué conjunto de datos representa mayor o menor desviación estándar, no cuánto vale, simplemente cuantificar quién es mayor o menor, voy a aplicar el rango. Ahora, ¿el rango qué onda? ¿Cómo se determina eso? Pues es muy sencillo, es una fórmula, el más fácil no se puede. Dato mayor menos dato menor. Entonces, el rango es esta fórmula. Voy a agarrar lo que valga el dato más grande, le voy a restar lo que valga el dato más pequeño y eso me dará el rango. Entre más grande sea el rango, pues eso se traduce normalmente a una desviación estándar más grande. Entre más pequeño sea el rango, pues eso se traduce a una desviación estándar más pequeña, ¿va? Y fíjense la palabra que estoy utilizando, se traduce. No quiero jamás que se confundan y digan que el rango es la desviación estándar. Jamás en la vida. En la vida, ¿va? Es una medida aproximada, pero que funciona. ¿Hasta aquí hay alguna duda, niños? Ahorita van a ver, si nunca han visto estos problemas, ahorita quizás no tenga mucho sentido, pero ahorita con los ejemplos van a ver. Entonces, en conclusión, las medidas de variabilidad me cuantifican qué tan diferentes son los datos. Dentro de las medidas de variabilidad existe la varianza de la desviación estándar, ¿va? La desviación estándar es lo que prácticamente siempre se pregunta, pero ambas en esencia cuantifican lo mismo, qué tan diferentes son los datos. Entre mayor desviación estándar, pues también mayor varianza. Entre menor desviación estándar, menor varianza. Entonces, para ustedes, que no estamos preparándolos para ser matemáticos, sino para pasar un examen, pues podemos decir que son lo mismo o muy parecidas entre sí. Ahora, la variable que nosotros vamos a utilizar para saber quién tiene mayor dispersión, o sea, mayor desviación estándar o menor, vamos a utilizar el rango. Entre más grande es el rango, más dispersos están, mayor desviación estándar. Entre más pequeño el rango, pues más pequeña es la desviación estándar, ¿va? Entonces eso también ahí responde una pregunta. ¿Puede venir la desviación o la varianza? Sí, pero pues son lo mismo para ustedes. Entonces empecemos con los datos ya directamente de tipo examen, los problemas, ¿qué son estos? Entonces, inténtenlo. Si no saben, no hay problema, ahorita lo resolvemos juntos, pero inténtenlo ustedes. Primero me dicen si es A, B o C.
Muy bien, niños. Entonces, vamos a revisarlo. Entonces, para que se den una idea, la fórmula no se las expliqué ni nada, pero pues como vieron, sí está un poquito larga la fórmula. Entonces, si yo aplicara esto para cada inciso, para uno tardan por rápido 3 minutos. 2 minutos, pónganle. Si son 9 minutos en un ejercicio es muchísimo tiempo. Entonces, no es práctico hacerlo por la fórmula para este tipo de ejercicios que son meramente, si se fijan, no son cuantitativos, son cualitativos. Solamente quiero saber quién es menor o quién es mayor. No quiero saber cuánto vale la desviación estándar. No me está preguntando cuánto vale, numéricamente cuánto vale la desviación estándar. Solamente es una medida cualitativa. Es quién es la más pequeña y quién es la más grande. Entonces, para eso, pues el rango es nuestro mejor elemento, ¿va? Entonces lo vuelvo a poner acá para si alguien no sé, no lo tiene. Es el dato mayor menos el dato menor. Una fórmula facilísima. Entonces vamos a sacar el rango de cada conjunto de datos y vamos a ver esto, ¿sale? Entonces identifiquemos plenamente, pues, quién es el dato más grande de nuestros datos. A ver, de este sería 18, de este 21 y de este 30, ¿no? Si en algo me equivoco, me dice. Entonces 18, 21 y 30. Y aquí vamos a hacer una resta, niños. Vamos a restarle el número más pequeño. Entonces el más pequeño aquí sería 15, 14 y 17. Entonces 15, 14, 17. Bien, entonces de este sería 3, de este sería 7 y de este sería 13. Oye, pero bueno, ahorita sigo continuando esto. ¿Qué me cuantifica el rango en general? Pues está restando el dato más grande menos el más pequeño. Lo que me cuantifica es qué tan diferentes son los datos, o sea, cuánto espacio hay entre ellos. ¿Va? Eso es lo que me está cuantificando. Entonces, del dato más pequeño al dato más grande, hay 3 unidades de diferencia. Entonces, por ejemplo, si esto fueran las edades, hay 3 años de diferencia entre este grupo de amigos. Eso es lo que me está diciendo. Hay 3 años de diferencia. Si este fuera el grupo de amigos B, se juntaron para una carnita asada, pues la diferencia de edades del más pequeño al más grande es de 7 años. Entonces, máximo hay 7 años de diferencia. Pues ya se ve un poquito son más diferentes, ¿no? Y en este grupo de amigos que se juntó también para una carnita asada, pues tengo la persona más chica es de 17 y la persona más grande de 30. Hay una diferencia de edades de 13 años. Eso es lo que me cuantifica el rango, niños. ¿Qué tan diferentes del más pequeño al más grande es? O sea, ¿qué tan amplio está el espectro? ¿Va? Ahora, como les digo, entre mayor desviación estándar, también mayor es el rango. Entonces, de estos, ¿cuál es el que tiene el menor rango? Pues este. Entonces, este es el que va a representar la menor desviación. ¿Por qué? Porque es el que representa el menor rango. Este, por otro lado, el de abajo, es el más grande, el rango más grande. Entonces, este es el que indicaría la mayor desviación, porque hay mucha diferencia de edades. Oye, y la de en medio, pues esta es una como intermedia, ¿no? Desviación intermedia. Entonces aquí, pues, ¿qué buscaba yo? La pregunta dice, ¿cuál es la que representa la menor desviación? Pues, ¿quién tiene el rango más pequeño? Inciso A. Si dijera mayor, pues sería inciso C, como algunos me pusieron. Pero en esta pregunta es el inciso A. ¿Alguna duda, niños? Esto es importantísimo, este tema. ¿Por qué es importantísimo? Porque es sí o sí prácticamente que va a venir un problema de estos. Entonces, es un regalito, niños. Cuando nosotros sabemos que algo va a venir, es un regalo de la vida hacia nosotros. Entonces, siempre estos problemas que les quiero que les queden muy claro. Y les digo, no solamente viene uno, pueden venir dos o tres. Entonces dicen que nada, ok. Pues vamos al siguiente problema para que practiquen los que se equivocaron. Intenten este, por favor.
Muy bien, niños. Entonces, de nuevo, como mencionamos anteriormente, sacamos, bueno, vamos a hacerlo ya así, el rango. Como mencionamos, el rango es el dato más grande menos el dato más pequeño. Entonces, a ver, identificamos de todos el número más grande, creo que de este es 19, de este es 15 al parecer, y de este es 24. Me dicen si no están de acuerdo, ¿va? Entonces, ahora el dato más pequeño, del primero es 14, de este es 7 y de este es 8. Entonces, vamos a hacer la resta del dato más pequeño al dato más grande. Dato más pequeño, perdón, dato más grande, 19 menos, le resto el más pequeño, grande menos pequeño. Entonces, aquí me daría 5. Ahora vámonos con el de abajo. Dato más grande es 15, de este es 24. Y estos vamos a restar el dato más pequeño, que en este caso es 7, acá es 8. Hago la operación. De este es 8 y de este es 16. ¿Va? Entonces, en base a eso, pues vamos a hacer nuestra cuantificación. Bueno, ¿qué me pide el problema ahora? Que identifique cuál es el conjunto que representa una desviación estándar mayor. Pues la que represente la desviación estándar mayor va a representar el rango más grande. Entonces, en este caso sería el inciso C, ya que tiene el rango más grande. Si nos dijeran el más pequeño, pues sería inciso A. Entonces, la respuesta sería C. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿No? Que vámonos con el último y acabamos este tema. Intenten este. Muy bien, niños. Entonces, también es totalmente válido para ejercicios que se parecen mucho. Entonces, vamos a resolverlo, ¿va? Entonces, aquí no es diferente. Sacamos el rango, identificamos el dato más grande, 39 y 40. ¿Va? Entonces, dato más grande, 39 y 40. Y de esto le vamos a restar, ya saben, el dato más pequeño, que en este caso es 36, 38 y 38. 36, 38 y 38. En este caso, a ver, vamos a ver. De este me da 39 menos 36 son 3. De este es 1 y de este es 2. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Desviación estándar mayor, pues ¿quién representa el rango más grande? Inciso A. Y listo. Así de sencillo. ¿Va? Entonces, con esto cerramos este tema y pues acuérdense, es un regalito, viene sí o sí. No, normalmente lo que hemos visto no pueden dar lo mismo. Si por alguna razón te dieran lo mismo, pues entonces no tendrías las herramientas, o al menos este método aproximado no sería el adecuado. Entonces, dos respuestas, no. Nunca hemos visto eso, que dé diferente, o sea, que sean igual, que los dos rangos me den lo mismo, pero
hipotéticamente hablando, quiere decir que el método aproximado no fue suficiente, que es este el rango, y lo tendremos que cuantificar por medio de la fórmula, hipotéticamente hablando. Ese sería como que el camino B. Y ya la fórmula te va a dar exactamente quién es más grande y quién es más pequeño. Muy bien, entonces no hay otra duda. Vamos a avanzar entonces. Bien, entonces el siguiente tema que vamos a ver, y yo creo que es el último, porque ya no vamos a alcanzar a ver más, son las medidas de posición, niños. Entonces, de las medidas de posición, ¿qué se acuerdan ustedes? ¿Qué son las medidas de posición o qué se acuerdan? ¿Algo? ¿O no se acuerdan de mucho? Ajá, muy bien. Dice una persona cuando nos hablan de porcentaje, sí, sí, las medidas de posición las también lo podemos sacar con porcentaje. Muy bien. Deciles, cuartiles, percentiles, ok, sí, excelente. Entonces, niños, vamos a verlo. Entonces, las medidas de posición, o sea, desde el punto de vista estadístico, son las tres más importantes, son las que ustedes mencionaron, deciles, cuartiles y percentiles. Entonces son estas, miren. Y también aquí mismo vamos a utilizar porcentajes, nada más que ahorita vemos cómo se utilizan esos, ¿va? Entonces, a ver, vamos a entenderlo desde ahorita porque si no aquí si no entendemos bien esta diapositiva, las siguientes se me empiezan a perder y ya luego se pierden totalmente. Tenemos estas tres variantes, deciles, percentiles y cuartiles, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Los deciles, me dice la teoría que los deciles su diferencia es que dividen en 10 partes los datos. Entonces agarran un grupo de datos y los dividen como en 10 grupitos, ¿va? Es como decirles, ahorita yo voy a dejarles un trabajo, por así decirlo. Y voy a agarrar los 165 que son ustedes, o el número que sea, es irrelevante, y los voy a dividir en 10 grupos, ¿va? Algo como eso. No es totalmente como eso, pero sirve para entender la idea. Voy a dividirlos en 10 partes. Entonces yo los voy a acomodar como deciles, los voy a dividir en 10 partes. Si yo los fuera a acomodar como cuartiles, pues yo los dividiría en 4 partes, nada más. Entonces yo agarraría a ustedes y haría 4 grupos en 4 partes. ¿Va? Y si yo fuera a trabajarlo mejor como percentiles, pues yo los voy a dividir en 100 grupitos, ¿va? Entonces voy a hacer 100 grupitos de ustedes, ¿sale? Esa es la diferencia entre las tres. En esencia, son la misma cosa, exactamente lo mismo. La única diferencia es en cuántas partes dividen a los datos. Los deciles dividen en 10 partes, los cuartiles en 4 partes y los percentiles en 100 partes. ¿Va? Esa es la gran diferencia. ¿Sale? Bien. Entonces, quiero que entendamos un poquito más ese concepto y espero no se me vayan a perder. Si yo tuviera, pues vamos a ponerlo así. Si tuviera 100 personas y no fueran 164, fueran 100. Y yo dividiera en deciles,
Este, ¿de cuánto me quedarían los grupos, niños? ¿De cuántas personas me quedarían los grupos? Tengo un grupo de 100 personas y lo voy a dividir por deciles. ¿De cuánto me quedaría cada grupo? Ajá, muy bien. Acuérdense, deciles. Yo de 100 personas voy a dividir en 10 partes. Entonces, ¿de cuánto me quedarían los grupos? De 10. Me quedarían de diez personas. Quiere decir que los grupos irían de 10 en 10. 10 en 10. ¿Va? ¿Cómo supe eso? Pues 100 personas. Si a 100 personas la divides en 10, porque sabes que la vas a dividir en 10 grupos, pues 100 entre 10 son 10. Entonces cada grupo me quedaría de 10 personas. ¿Va? A ver, si yo lo divido en cuartiles, niños, ¿de cuánto me quedarían los grupos? Yo las 100 personas las voy a separar en 4 grupos. Entonces, ¿de cuánto me quedaría cada grupo? ¿De cuántas personas me quedaría cada grupo? Ajá, muy bien. Entonces, a 100 yo lo divido entre 4. 100 entre 4 me da 25. Entonces, sí, cada grupo me quedaría de 25 personas. Entonces, irían de 25 en 25. El primer grupo 25, el otro 25 y así sucesivamente. Muy bien. Y la última parte, niños. ¿Cuánto me quedarían los grupos si yo lo divido por medio de percentiles? ¿Cuántos integrantes tendría cada grupito? Acuérdense, yo voy a dividir estas 100 personas en 100 partes. 100 personas en 100 partes. Háganlo exactamente igual que lo hicieron el azul y el naranja. Además que ahora se me están perdiendo un poquito más. Ajá. Entonces, si yo divido estas 100 personas y quiero formar de estas 100 personas, lo quiero dividir en 100 partes, pues me quedaré de una persona nada más. Acuérdense, teníamos 100 personas y yo quise formar 100 grupitos. Entonces, pues cada grupo me va a quedar de una persona en este caso. ¿Va? Eso es lo que hicimos, ¿no? 100 personas entre 100 grupos, 100 entre 100, uno. Entonces me quedaría de una persona por equipo. Quiere decir que estos van a ir de uno en uno. El primer equipo va a tener una persona, el segundo una persona, el tercero una, y así sucesivamente. ¿Va? Hasta aquí, niños. ¿Hay alguna duda en esto? Es muy importante. Si esto lo entendemos, va a ser un poquito más sencillo entender lo siguiente. ¿Alguna duda de esto? Ok, muy bien. No perdamos de vista eso. Ahorita voy a, voy a seguir la explicación a partir de ese punto. Hasta lo voy a dejar ahí para que no se les olvide. Entonces, niños, les voy a hacer otra pregunta y les voy a hacer de su conocimiento otra cosa muy importante. En las medidas de posición, niños, y lo voy a poner en rojo, hay que ordenar los datos. No importa cómo vengan o de qué estemos hablando, los datos tienen que estar ordenados. Cuando estemos hablando de medidas de posición, al igual que la mediana, los datos tienen que estar ordenados. ¿Sale? Si no están ordenados, pues no está bien, los tengo que ordenar y ya después hago todo mi procedimiento. Entonces, mi primer procedimiento que debo hacer es ordenar los datos. Como vemos aquí, yo por ejemplo aquí estoy cuantificando altura, la altura de las personas y ya los ordené de la persona con la altura más pequeña hasta la persona que tiene la mayor altura. Ya los ordené. ¿Va? Ahora, nosotros vamos a estar trabajando en esencia de cierta manera, ya sea directa o indirecta, con porcentajes. Entonces, esta es mi serie de datos, niños. ¿Se acuerdan que decía la definición? Decía, dividen en 10 partes los datos. Ok, entonces todos estos individuos de aquí
Desde la altura más pequeña a la altura más grande son mis datos. Entonces, esto, como son mis datos, pues como todas estas personas son mis datos, pues este es mi 100%. Todas estas personas, todas, es mi 100%. ¿Se acuerdan cuando veíamos porcentaje? Dijimos el total de las personas o de los datos. Todas, todas, todas es el 100%. Todas. Pero ahora, si esto yo lo quiero ver como algo más cuantitativo, pues aquí donde inician mis datos, aquí inician, entonces aquí es el 0%. Y luego ya voy llenando como que la barra, la barra, la barra, 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 y llego, por ejemplo, al 50%, ¿no? Quizás aquí, más o menos aproximadamente es el 50%. Ya voy a la mitad de mis datos. Y ya luego sigo, 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 sigo. Y ya llegué al final de mis datos, ya llegué hasta la última persona. Entonces, como ya cuantifiqué hasta la última persona, pues ya acabé y llegué a mi 100%. Cuando ya llegué hasta la última persona y ya cuantifiqué a todos, ya llegué al 100%. ¿Va? Esto no es nada del otro mundo, simplemente estamos diciendo que lo que estoy estudiando es el 100% y como ya los ordené, pues puedo darle cierto porcentaje. Llevo aquí contabilizado al inicio 0%. Cuando ya llegué a la mitad, pues llevo contabilizado el 50%. Justamente donde está esta persona, yo ya llevo contabilizado el 50% de estos individuos. Y pues ya cuando ya llevo el 100%, pues ya llegué al final. ¿Va? Entonces, por ejemplo, hipotéticamente hablando, si yo les dijera a ustedes, oye, ¿dónde está el 40%? Pues quizás más o menos aquí, ¿no? El 40% más o menos estaría aquí y le corresponde a esta persona. El 40%, yo ya llevo contabilizado el 40% cuando yo ya estoy en este individuo, ¿va? Si yo les dijera, por ejemplo, el 85%, pues quizás, o el 80%, quizás aquí es el 80%. Y justamente aquí donde está esta persona llamada Laura, yo ya llevo contabilizado el 80% y le corresponde el 80% a Laura. ¿Sale? Entonces, más o menos así es como se manejan con porcentajes. Los porcentajes se traducen a una posición. Por eso el tema. Lo que nosotros vamos a buscar siempre, aunque ahorita todavía no parezca, es una posición, ya que esa posición se traduce a un cierto porcentaje, como ahorita lo estuve estableciendo. Si yo quisiera, por ejemplo, saber dónde está el 60% de mis datos, pues le corresponde aquí a nuestro amigo el Luis, ¿va? El famoso Luis. Entonces, siempre vamos a traducir un cierto porcentaje a una posición. Eso es lo que vamos a buscar. ¿En qué posición está determinado sustancia o determinada variable o porcentaje? Realmente todo se traduce a porcentaje. Bien, entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Pues que esto lo podemos traducir con deciles, de cuartiles y percentiles. Ok, entonces dijimos, ustedes me dijeron que si yo tengo 100 personas, los grupos van a quedar de 10 personas y van a ir de 10 en 10, ¿va? Que si tengo 100 personas y quiero un cuartil, van a quedar de 25 personas y van a ir de 25 en 25. Y que si son percentiles y tengo 100 personas, me van a quedar de una y van a ir de uno en uno. Ok, eso quedamos de acuerdo y dijeron que no había duda. Vamos a cambiar, les voy a cambiar la pregunta. Ya no son 100 personas, ya es el 100%. La respuesta sigue siendo lo mismo, porque como referencia era un 100. Entonces ya no son 100 personas, más bien es el 100%. Entonces, si yo tengo el 100% de algo, yo si voy a trabajar con deciles, van a ir de 10 en 10, de 10% en 10. Si son cuartiles, van a ir de 25 en 25. Y si son percentiles, van a ir de uno en uno. Bueno, eso todavía no lo veo. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a hacerlo. Déjenme hacerlo visual para ustedes. Entonces, los deciles dicen que van a dividir esta recta o esta serie de datos en 10 partes. Vamos, voy a tratar de hacerlo lo más exacto posible, pero nunca me queda exacto. 30. Bueno, ahora me quedó mejor.
algo así. Entonces, aquí están lo que me dijeron, niños. Aquí está el primer grupo, acá está el segundo grupo, tercer grupo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Dividí la serie de datos en 10 partes y aquí lo vemos con los circulitos. Ahí están los grupos. Ya ordenados de menor a mayor, ya los dividí en 10 grupos. Y ustedes mismos me dijeron que este, los deciles van de 10 en 10. Entonces, este primer grupo, aquí tengo el 10%, ¿va? Como van si estoy dividiendo el 100% en 10 partes, 100 entre 10, quiere decir que van a ir de 10 en 10. Entonces, el primer decil, el decil 1 sería el 10%, el segundo 20% sería el decil 2, el decil 3 sería el 30%, el decil 4 sería el 40%, el 50% sería el decil 5, el decil 6 sería el 60 y así sucesivamente. El decil 7 sería el 70, decil 8 80 y así le podemos seguir. Decil 9 90. Oye, el decil 10 pues 100%. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Que yo en vez de utilizar porcentajes de forma explícita, se les puede preguntar simplemente deciles, por dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo el decil 8, es lo mismo que decirles dónde está el 80%. Si les digo el decil 4, es lo mismo que decirles dónde está el 40%. Oye, ¿dónde está? Aquí, con Juanito, con el Juan. ¿Va? Si yo les digo dónde está el 70%, pues también les podré decir como sinónimo dónde está el decil 7. ¿Y dónde estaría? Bueno, pues estaría como por aquí. Ahorita vamos a ver si le corresponde a este o a este, ¿no? Ahorita vemos eso. O otra forma de decir el 20% es como decil 2. Entonces los deciles van de 10 en 10. Entonces me permiten calcular el 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Va? Ahora los cuartiles. ¿Qué onda con los cuartiles? Pues los cuartiles, ustedes me dijeron que si yo divido 100%, me quedarán de 25 e irían de 25 en 25.